Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un grandísimo placer estar con ustedes de nuevo con nuestro programa El Mundo Actual. Hoy, jueves 1 de marzo, el tercer mes del año ya. Entramos en este momento en esa parte importantísima de un año que es indiscutiblemente profético. Y de ello estaremos hablando múltiples de veces a lo largo de este año, si el Señor nos permite terminarlo. Vamos rápidamente a leer la santa y bendita palabra del Señor y lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 10 al 13. Dice así: Eliseo le dijo: ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que ciertamente morirás. El varón de Dios lo miró fijamente y estuvo así hasta hacer que se ruborizara. Luego el varón de Dios se echó a llorar. Y entonces Asael le preguntó: ¿por qué llora mi señor? Él respondió: porque sé el mal que vas a hacer a los hijos de Israel. Pegarás fuego a sus fortalezas, a sus jóvenes matarás a espada, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a las mujeres que estén encinta. Asael dijo: pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Eliseo le respondió: Jehová me ha mostrado o me ha revelado que tú serás rey de Siria. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Hablemos de este tema. ¿Quién conoce el futuro? Este lunes que regresaba de Guatemala, mientras estaba en el aeropuerto de Guatemala, de momento observé en los monitores que tienen en los aeropuertos y de momento anunciaba el famoso horóscopo. Y miraba con atención de cómo muchos se ponían a leer las supuestas predicciones que da cada día. Y es que el ser humano, por naturaleza, tiene la tendencia o la tentación acerca de conocer el futuro. Es sin lugar a duda una de las más grandes, ¿qué se puede decir?, deseos de todo ser humano. Sea pobre, sea rico, sea negro, colorado o amarillo. El deseo por conocer el futuro es algo que siempre lo ha intrigado y lo va a seguir intrigando al ser humano. Es por eso que en el paganismo ha estado a través de toda la historia plagado de una multitud de pseudos adivinos o brujos, los que leen la mano, los que leen la bola de vidrio y una serie de cosas más, o consulta con los muertos, y todo con el sentimiento o el deseo de conocer ese anhelado futuro. Y en realidad existen hombres comunes y corrientes, o mejor dicho, existe dentro del mundo pagano personas que realmente conozcan el futuro. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, no existe un solo ser humano dentro del paganismo que pueda conocer el futuro. Prueba de ello es sin lugar a duda el tremendo incidente en que se encontró Daniel en aquella ocasión frente al nieto
momento, o más bien ante Nabucodonosor, múltiples de veces, en los famosos sueños de Nabucodonosor, y de cómo ni una sola persona de los múltiples de brujos con que Nabucodonosor estaba rodeado, de múltiples de prácticas acerca de las adivinaciones, ninguno de ellos en absoluto pudo ni siquiera acertar el famoso sueño que había tenido Nabucodonosor. De ahí que, a pesar de que desde la antigüedad en el mundo pagano se insiste y se sigue insistiendo en la actualidad, en la inmensa mayoría, triste y catastróficamente, nuestros gobernantes, mayoritariamente de América Latina, por el contagio de herencia pagana, primeramente por los aborígenes y seguidamente por la desgracia del catolicismo romano cuando llegó a nuestro continente latinoamericano, trajo también o venía plagado de ese espíritu de paganismo. De ahí que en la actualidad la inmensa mayoría de nuestro liderazgo político, desde México hasta Argentina, están plagados o rodeados, nuestros líderes políticos, mayoritariamente presidentes, están rodeados de una multitud de supuestas personajes que conocen el futuro, llámesele brujos, adivinos o como le quieran llamar directamente. Pero de verdad esa gente conoce el futuro. Hemos dicho que indiscutiblemente no conocen el futuro y en inmensa mayoría de estos casos es parte de un chantaje o parte de un engaño donde desgraciadamente nuestros gobernantes caen como mansas palomas y son sobornados en múltiples de veces, y algunas veces no dudo que estos gobernantes hasta escuchan las voces de ciertos espíritus malignos que operan acerca o alrededor de cada uno de estos pseudos consejeros paganos que se rodean. Pero lo más sorprendente de todo es que ni siquiera el mismo Satanás o los demonios no puede conocer individualmente el futuro de una persona, ni lo puede predecir el futuro individualmente de ninguna persona, y mucho menos de este mundo. Si Satán sabe algo de los acontecimientos del fin del mundo, es porque sencillamente está revelado en las Sagradas Escrituras, como el Apocalipsis o los temas escatológicos en el Antiguo Testamento. Pues bien, de ahí que desgraciadamente hasta hoy en día nuestra gente sigue gastando cantidades, algunos en menor grado, los más pobres y los más ricos, incluyendo los gobernantes, gastan miriadas de dinero en soborno, buscando anheladamente ese futuro que les asegure que ellos o lo que van a hacer en el futuro inmediato. La palabra de Dios condenó profundamente toda adivinación o toda especulación hacia el futuro en personas que no tengan nada que ver con Dios. En algunas veces, según en Levítico y en Deuteronomio, era definitivamente condenado con la misma muerte. Pero si ninguna persona común y corriente, llámese político, supuesto líder espiritual pagano, ninguno de ellos puede conocer el futuro en absoluto, ¿de verdad existe alguien que sí pueda ver el futuro? Claro que sí. Las Sagradas Escrituras tienen contundentes y grandes evidencias de tremendos hombres de Dios que fueron directamente usados y dirigidos por el Altísimo Dios Todopoderoso, quienes el Señor les revelaba en una forma impresionante ese futuro extraordinario, anhelado o codiciado o deseado por todo nuestro gene humano. Para ello, y hay múltiples, como le dije, hay demasiado múltiples de ejemplos de tremendos siervos de Dios en las Sagradas Escrituras que fueron utilizados por el Espíritu Santo, quienes mostraban con precisión los hechos, los acontecimientos futuros, sin que hubiese
ni una sola equivocación, porque Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. El caso que hoy narramos es un caso impresionante. Estoy releyendo las Sagradas Escrituras y en estos momentos me encuentro en el segundo libro de Reyes. Eso cada fin de semana que estoy viajando en los aviones, estoy haciendo siempre en los aviones un reestudio de las Sagradas Escrituras con algún nuevo comentario de las Sagradas Escrituras. Eso es cada año lo hago. Cada año me leo en su totalidad las Sagradas Escrituras. Y después de leer esta historia extraordinaria, porque de verdad, tanto la carta de Samuel primera y segunda, como las cartas de Reyes primera y esta segunda, que estoy en el proceso, está lleno de tremendas emociones de la historia, de las intervenciones y de un pueblo que constantemente se alejaba del Señor y de un Señor cual pastor buscaba siempre a esa oveja perdida. Y aquí, en la historia de este pueblo de Israel, que en aquel momento estaba dividido en dos, la tribu de Judá con su propio reinado y las tribus del norte, que componían las 10 tribus de Israel, que tenían sus propios reinados, cuya capitán la tenían como sede, conocido como Samaria, mientras que el reino de Judá, juntamente con la tribu de Benjamín, tenían a Jerusalén como su sede o como su capital en aquel momento. Allí que en ambos reinos están llenos de tremendas y extraordinarias historias de una intervención de un altísimo Dios todopoderoso que, como dije, cual pastor siempre estuvo buscando esas ovejas que siempre en algún momento se estaban apartando. Y allí, en esas intervenciones de nuestro grandísimo Dios todopoderoso, utilizaba a tremendos hombres en su momento y en algún caso, hasta en el caso de una mujer, como fue el caso de Débora. Pero bien, hablemos en este caso de un personaje, de varios personajes. Uno de ellos, sin lugar a duda, es un hombre extraordinario, su historia. De hecho, algunos lo ven como prototipo del propio Señor Jesucristo e inclusive otros lo ven como el prototipo del remanente del pueblo de Israel en el periodo de la gran tribulación. Se le conoce como el profeta Eliseo. Eliseo, cuyo llamamiento es también impresionante, precioso y digno también para aquellos que anhelan el ministerio de imitar. La historia dice que cuando el profeta Elías recibe la notificación directa del Señor allá en el monte Horeb, o sea, el Sinaí, y el Señor le ordena a Elías que regrese por su camino. En el camino, en uno de esos popularmente conocido por la población mexicana como rancho, finca, quinta o hacienda, como le quieren llamar en nuestro Centroamérica, mientras pasaba Elías que indiscutiblemente era muy popularmente ya conocido en el pueblo de Israel y no pasaba inadvertido por la forma de su vestimenta con que él se vestía con piel de camello y de manera que era fácil para cualquier judío identificar al extraordinario y famoso profeta Elías. Cuando Eliseo estaba en el rancho de su padre, en ese momento estaban arando la tierra, eran agricultores. Cuando él experimenta la llegada del profeta Elías y sin titubeo, Eliseo toma la decisión de dejar lo que estaba haciendo en ese momento y sacrificar algunos de esos animalitos a Jehová de los ejércitos y toma la decisión de despedirse de sus padres y decirle: Padre, ha llegado mi momento, mi llamamiento no es estar contigo, aunque sí me gustaría, pero mi llamamiento es servir al Señor como profeta. Y así Eliseo acompaña al profeta Elías
quien lo unge como profeta y quien lo entrena como un maestro, un discípulo, hasta que llega el momento trascendental en que el profeta Elías es arrebatado, raptado. Por eso es que muchos dicen que Elías representa a la iglesia y Eliseo representa las características del pueblo de Israel en el periodo de la gran tribulación. Sea lo que sea, cuando Eliseo recibe el manto de Elías y lo golpea sobre las aguas del río Jordán, se puede experimentar que Eliseo había recibido la misma unción del Espíritu Santo que había tenido el profeta Elías, y en cierta forma doble unción. Precisamente es lo que toco en mi libro Israel al filo de la profecía, el nuevo. Hablo acerca de esa doble unción que van a recibir los 144,000 sellados en el periodo de la gran tribulación. Pero aquí nos vamos rápidamente a esa historia de Eliseo. En aquellos momentos turbulentos en que Israel, después de una secuencia de una múltiple de cantidades de reyes reyes judíos que se habían apartado y habían caído en prácticas abominables, terroríficas, espantosas, como el caso del rey Acab e inclusive sus propios hijos. El matrimonio del rey Acab con aquella perversa mujer bruja llamada Jezabel trajo desgracia, décadas sobre toda una nación o todo un pueblo llamado Israel. En esos días turbulentos, el profeta Eliseo visita Damasco en Siria. En ese entonces estaba gobernando el rey Ben-Hadad. Ben-Hadad era un rey pagano, definitivamente pagano, y rodeado de múltiples de sacerdotes paganos que adoraban a una multitud de dioses falsos. Pero de alguna manera Eliseo era popularmente, igual que Elías, ya conocido aún entre los propios paganos, y por lo tanto Ben-Hadad no pasaba por alto acerca de quién era Eliseo. De momento le anuncian al rey Ben-Hadad que Eliseo, el famoso profeta judío, ese tremendo profeta que había sanado al famosísimo general, ese famoso general Naamán, estaba visitando Damasco. Aunque para el rey Ben-Hadad la llegada de Eliseo era una casualidad, en verdad, en los planes de Dios, no era una casualidad. Sencillamente Eliseo iba para cumplir los mandatos que Dios le había dado al profeta Elías, y que por circunstancias Elías no había podido terminar de cumplir ese mandato y lo legó en Eliseo. Eliseo viene para terminar de cumplir la famosa profecía de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15 al 17, donde Dios específicamente habla que un famoso hombre llamado Hazael sería el próximo rey de Siria, y Jehú, otro de los descendientes del pueblo judío, sería el nuevo rey de Israel. Cuando Ben-Hadad se da cuenta que el profeta Eliseo está visitando Damasco, y en esos precisos momentos Ben-Hadad estaba por una enfermedad donde encontraba, según sus propios consejeros médicos que al entonces, algunas pocas posibilidades de vivir. Así es que Ben-Hadad decide comisionar a su asistente Hazael para que vaya y lleve presente algunos regalos, y con ello le consulte al profeta Eliseo si la enfermedad de él iba a ser para muerte o para vida. Irónicamente, este es interesante, estamos hablando de Segunda de Reyes 8:9, cuando el rey comisiona. Y digo irónicamente porque aquí nos damos cuenta de un rey pagano,
como era el caso de Ben-Hadad, a pesar de su paganismo y rodeado de múltiples de dioses falsos, con todo y eso, él decide mandar a consultar al profeta que adoraba al único Dios verdadero de la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Porque era todo lo contrario de otro rey que era judío y que por nacimiento conocía las leyes de Dios. Estoy hablando del rey Ocasías en Segunda de Reyes, capítulo 1 y el versículo 2, porque irónicamente, mientras este rey pagano decide consultar al Dios verdadero, Ocasías decide consultar a uno de los dioses falsos, y Ocasías conocía de Dios. Tristemente, hoy conocemos catastróficas historias de múltiples de cristianos, incluyendo tremendos hombres que desgraciadamente han caído en el mismo error de Ocasías, que en lugar de consultar lo que dice las Sagradas Escrituras, o en otro caso, consultarlo de rodillas delante de Jehová de los ejércitos, buscan alguna consulta dentro del mundo pagano e inclusive dentro del mundo espiritual. Y eso es vergonzoso y con consecuencias terriblemente peligrosas. Así es que, interesante, porque también hoy en día tenemos múltiples de inconversos, incluyendo presidentes, que a pesar de su enorme paganismo, con todo eso, a veces deciden consultar a verdaderos siervos de Dios, a pastores, para que consulten a Jehová de los ejércitos acerca de lo que están o de lo que deben de hacer. Interesante. Bien, en este momento el criado Hazael, o el asistente, como le queramos llamar, decide visitar al profeta Eliseo. Ciertamente, le dijo el profeta cuando le pregunta a Hazael, le pregunta y le dice: mi señor el rey me manda a preguntar si la enfermedad de él es para muerte o para vida. Le contesta el profeta Eliseo: ciertamente te recobrarás. Ben-Hadad se recobraría. Sin embargo, Eliseo sabía que Hazael se aferraría a la oportunidad de la enfermedad del rey y cumpliría la profecía de Eliseo de asesinar al rey y tomar el trono. Hazael escogió su propio método para llevar a cabo el asunto de la sucesión de la dinastía en Damasco y lamentablemente no esperó el tiempo que Dios cumpliera la profecía. No cabe duda que este Hazael era un hombre malo, pero que en ese momento, esa es la cosa, es lo importante de conocer el futuro, cuando ese futuro está en las manos de Dios. Quien conociera en ese momento, si usted lee las características de Hazael en ese momento que está frente a Eliseo, se puede decir que era un hombre tranquilo, de buenas intenciones. Jamás, nunca iba uno a imaginarse que aquel hombre que se mostró frente a Eliseo apacible, aquel hombre que se miraba como un hombre benévolo de principio, dentro de su corazón se ocultaba un futuro espantosamente oscuro. Ese es el peligro cuando una persona no tratamos de mantener siempre nuestra vida en las manos del Señor. Cuando nuestras vidas no están totalmente en las manos del Señor, las tinieblas o un futuro oscuro puede ser tenebroso. En este caso, ¿quién iba a imaginar, por la forma del relato en que llega y la forma en que Hazael reacciona ante la impresionante y terrible declaración del futuro que le hace el profeta Eliseo? A ruborizarse Hazael, o sea, lo quedó viendo. El profeta lo queda viendo fijamente a los ojos. Totalmente. Esa mirada penetrante. Esa mirada que explico en el libro de Israel al filo de la profecía, en el capítulo 1, cuando hablo de los ojos de llama de fuego del Señor, y que explico que cuando esos ojos se presentan en una iglesia, significa que algo esconde esa iglesia, pero que ante los ojos de Dios nada es oculto.
esa mirada profunda del profeta Eliseo, profunda, queda viendo a aquel hombre que jamás, nunca nadie, y nos pasa en la actualidad, nunca imaginamos a veces de personas que hemos conocido en el pasado con buenas intenciones, con buenos principios, y que al final esa misma persona se ha convertido en un monstruo. Y uno dice, nunca imaginé eso. Ese es exactamente lo que está viendo Eliseo. Aquel hombre que jamás nadie iba a pensar mal de él, llamado Hazael. Cuando Eliseo lo queda viendo fijamente a los ojos, hasta que en aquel momento Hazael, como quien dice, agacha la mirada. Se sonrojó, diría el mexicano. Y en ese momento en que las emociones están reprimidas, el hombre de Dios, Eliseo, comenzó a llorar frente a él. Debe haber sido impresionante. Hazael, que en ese momento él mismo ignoraba la oscuridad espantosa que se ocultaba en un rincón de su corazón. Que en ese momento Hazael, sus pensamientos eran totalmente diferentes a lo que el futuro le esperaba. Cuando él ve al profeta llorar, Hazael interroga, ¿por qué llora mi Señor? Y le hace una terrible declaración. Porque tú vas a ser rey. Vas a suceder a Ben-Hadad. Y vas a causar profundo y doloroso daño al pueblo de Dios. Vas a matar. Vas a quemar sus casas, sus granjas. Vas a matar niños. Vas a abrir los vientres de madres embarazadas. En otra palabra, el futuro era tan negro de aquel hombre. Aquel hombre hace una declaración. Al suceder Ben-Hadad como rey, Hazael reinaría por 40 años. Y es interesante, por 40 años, Hazael fue profundamente enemigo de Dios. Igual que Eliseo, igual que el rey Jehú, e igual que Hazael, fueron instrumentos de Dios sobre un pueblo pecador. Unos fueron instrumentos, como dijo una vez el apóstol San Pablo, hay instrumentos para honra y hay instrumentos de deshonra que como quiera son usados. Al ser usado Hazael como lo fue Siria, en ningún momento está diciendo que eran servidores de Dios. En sentido figurado, Dios los estaba utilizando sencillamente por el espíritu de malignidad sin precedente que había en el corazón, y por lo tanto podrían ejecutar los juicios ineludibles de una nación que se rebela contra Dios, o de un pueblo, o de una familia, o de una iglesia que se rebela contra Dios. De manera que ellos eran. Lo interesante de todo es que en aquel momento Hazael hace una comparación. ¿Acaso soy yo un perro? Recordemos que para aquel entonces el perro era considerado como un animal carroñero y por lo tanto era un animal despreciado en aquella época, el perro. De hecho, eso demostró que definitivamente las comparaciones en aquel momento de Hazael demostró que Hazael sería alguien oscuramente malo. La historia dice que cuando Hazael regresó al rey Ben-Hadad, el rey Ben-Hadad le pregunta, ¿qué te dijo el siervo? Y le dijo, ciertamente no morirás por tu enfermedad. Pero en aquel momento
entró en aquel lugar de densa tiniebla en el corazón de aquel hombre el mismísimo demonio en Azael, quien agarró un trapo mojado y de esa manera asfixió al rey Ben-Hadad. Y en aquel momento aquel hombre que jamás nunca uno imaginaba que iba a ser un malvado, se convirtió en la desgracia, en el dolor y en el sufrimiento del pueblo de Dios. Aunque Hazael fue un instrumento usado por Dios, no indica en ningún momento de que Dios lo amaba. Era un perverso y como perverso se iría a su lugar también. Lo que aquí queremos recalcar en este tema, en este caso, es que el futuro está total y absolutamente en las manos de Dios. Él conoce tu corazón. Él sabe los huecos de oscuridad que hay en tu corazón. Él sabe exactamente, no solamente tu vida, la de tu familia, sino que Él conoce también el futuro de tu nación, de tu pueblo y de tu ciudad. Pero ¿cómo saberlo entonces? Sencillamente, busque la voluntad de Jehová de los ejércitos. No busque adivino, y mucho menos aquellos que se hacen pasar como cristianos y supuestos profetas cuando ni siquiera Dios los ha llamado. Sencillamente, consulte usted directamente con Jehová de los ejércitos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habla con Dios, pídele a Dios y dile al Altísimo, Dios Todopoderoso, que te vaya marcando y mostrando el futuro que tenemos por delante. En otras palabras, no te dejes sobornar por los engañadores, los manipuladores, los brujos, los adivinos o los falsos profetas. Sencillamente, depende solamente de Jehová de los ejércitos. Y entonces, tu futuro estará en las manos del Señor. Y si hay algo oscuro en tu corazón, si tú te humillas y te entregas de corazón a Jesús, el Espíritu Santo limpiará esas tinieblas y convertirá tu casa en un futuro de bendición, como fue la vida de Eliseo, una vida limpia, una vida genuina, una vida controlada por Dios. ¿Te gustaría conocer el futuro? Bueno, ya conoces el secreto entonces. Solo ve a tu cuarto, arrodíllate y habla con Dios. Y Él te lo estará mostrando paso a paso. Que el Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga. Y si Él no ha venido, estaré con ustedes próximamente. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.